¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más. Esta vez seguimos con el tutorial de cómo deslimitar la Tiger 900. Recordemos que vimos en el capítulo anterior de esta serie de vídeos el que la Tiger 900 tiene una limitación a 95 caballos. Pero bueno, si no sabéis de qué estoy hablando, os dejo por aquí la tarjetita, ¿de acuerdo? Os recomiendo echar un vistazo primero a ese vídeo, ¿lo veis? Un vídeo cortito de 5 minutos y luego seguimos por aquí. Así que nada, una vez ya sabemos qué es lo que hemos encontrado en la Tiger 900 y hemos explicado lo que vamos a hacer, ahora vamos a darle caña al asunto, vamos a empezar buscando el mapa de la Triumph Tiger 900 en la web de TuneEQ, también vamos a instalar la aplicación, así que nada, lo primero de todo, nos vamos a meter en la Play Store, porque os recuerdo que para esto hace falta un móvil o una tablet Android, importante. Bien, buscamos TuneEQ, que yo ya lo tenía por ahí. Lo instalamos, hay que pagarlo, la aplicación cuesta 12 euros, ya os lo comenté en el vídeo anterior. Una vez lo instalamos, la dejamos instalada y ahora nos vamos a ir a la página web de TuneEQ, pero os recomiendo usar el buscador de Google y para ello vamos a buscar TuneEQ Maps. Normalmente os va a aparecer la primera página, que es Triumph OM Tunelist 3 and 4 Cylinders. Nos vamos a ir ahí. Y esta es la lista de los mapas oficiales de inyección de la mayoría de Triumphs. Como hay muchísimas, lo que vamos a hacer es aquí arriba a la derecha en opciones, buscar en la página Tiger 900. ¿Vale? Bien, vemos que hay varias. Tiger 900 Rally Pro, Rally, GT Pro, GT Low, Ride, la LRH sería la versión Low, la GT y la Tiger 900. No me preguntéis por qué, pero hay un mapa específico para cada modelo de Triumph Tiger 900. Bien. Os voy a explicar un poco, si veis que hay 3 mapas por cada moto, ¿de acuerdo? Por cada modelo. Os voy a explicar, el primer mapa, ¿de acuerdo? Suele ser Production or Arrow Slip-on Silencer. Significa que es el mapa. Este es un mapa para un escape de serie o con Arrow. Si os fijáis en el segundo también Production or Arrow y en el tercero Production or Arrow. Es decir, los 3 mapas son tanto para escape deportivo como escape de serie. Lo que de verdad importa es esto que está subrayado en rojo y es el All Markets Unless a Market Specific Calibration. Es decir, el primer mapa sería para todas las motos a no ser que exista un mapa exclusivo dedicado para tu mercado. Es decir, Norteamérica y Canadá sería el segundo mapa y Brasil sería el tercer mapa. En mi caso, Europa, no hay ningún mapa específico, por lo tanto me tengo que descargar el All Markets, que es el primero, 31063. Os recomiendo, si tenéis la Rally Pro, el 31068, la Rally, pues lo mismo. Buscar vuestro modelo de moto y elegir el del mercado que os corresponda. Te recuerdo que si estáis en España, All Markets. Bien, Tiger 900 GT Pro, All Markets. 31063, revisión 4. Bien, pues clicamos donde pone 31063 en el numerito, ¿de acuerdo? Y se descarga. ¿Quieres volver a descargar el archivo? Yo ya, es que me lo he descargado, pero bueno. Lo descargo de nuevo, lo abrimos y se me abre la aplicación de archivos de Android. Bien, esto es un .zip, por lo tanto hay que descomprimirlo. 31063 y le damos a descomprimir. Acordaros, apuntaros o tener bien en cuenta la localización de la carpeta, es decir, Home, memoria interna, Download, 31063 map, en mi caso 1 porque ya lo tengo descargado antes, entonces es la segunda vez que tengo el mismo archivo con el mismo nombre. Le doy a extraer. Ya está, ya se ha extraído. Una vez llegamos a este punto, vamos a empezar con TuneEQ. Tenemos el mapa. Por lo tanto, buscamos la aplicación TuneEQ. Bien, una vez abierta la aplicación TuneEQ nos va a abrir esta pantalla principal, ¿de acuerdo? Donde están las revoluciones, podemos ver la presión en los cilindros, etc. Bueno, ya haremos un tutorial más adelante, más específico sobre la aplicación TuneEQ para que os valga para cualquier moto, ¿de acuerdo? Pero ahora nos vamos a centrar en cómo deslimitar la Tiger 900. Vamos a mover la pantalla hacia la derecha. Tenemos diferentes menús, ya podéis ver. A medida que mueves vas pasando por diferentes pantallas para que entendáis un poco la interfaz. ¿Vale? Esto es para graficar.
Nos interesa el mapa, pero bueno, como supuestamente en teoría vosotros no tenéis ninguno abierto, le vais a dar a mapa, abrir, y vamos a buscar el que hemos comentado, ¿no? El 3103, pero bueno, yo lo voy a hacer desde el principio para que veáis. Esto sería la raíz, ¿de acuerdo? De vuestro móvil, donde están los datos, todas las carpetillas, y estaba en descargas, download, 31063, que es la carpeta original, donde se ha descargado el archivo que habéis bajado, y el mapa 31063. Y lo abrimos. Ya se ha cargado el mapa, ¿de acuerdo? Si vamos a F, aquí abajo, tenemos las diferentes pantallas que podemos ver sobre el mapa, ¿vale? Esta sería la tabla de inyección de gasolina normal, F123, la tabla de inyección de gasolina baja carga del motor, por así decirlo, pero que en la Tiger 900 solo funciona cuando tenemos el acelerador por debajo del 4%, o sea, al ralentí. Como estas, las L1, L2 y L3 solo funcionan cuando casi el motor está al ralentí, las vamos a obviar. La ignición, la I de ignición en primera marcha, segunda y de tercera a sexta y en neutra. Y luego lo que nos importa ahora mismo es las ETV, ¿vale? Son los mapas de apertura de mariposas según las revoluciones y la petición del acelerador. Luego tenemos la mezcla de aire-combustible, la configuración del ralentí y el interruptor FL es lo que os he dicho. Cómo cambiar entre baja carga y alta carga los mapas que hay, los mapas F y los mapas L, que en este caso está todo al 4%, es decir, no se usa, lo obviamos. Nos vamos a ir a ETV, que es lo que nos interesa. Estamos en ETV y como os mostré en el vídeo anterior, aquí tenemos la tabla con los valores modificados. Lo que nos interesa es modificar e igualar estos tres valores, las tablas del 84, 92 y 100. Por lo tanto, tabla, modificar. Valores incorrectos pueden provocar la pérdida de control. Continuar. Lo damos por asumido. Lo que vamos a hacer es seleccionar un valor de 100 manteniendo pulsado y se pone en amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a copiar. Y ahora seleccionamos el resto de tablas y seleccionamos hasta arriba. Y le vamos a decir pegar. Como podéis ver, ya tenemos las mariposas abiertas al 100%, siempre y cuando pidamos 100% del acelerador. Lo mismo con el 90,2. Seleccionamos, copiamos. Y ahora vamos al resto de tablas, al resto de celdas y pegamos. Y lo mismo con este, 79,3. Copiamos, seleccionamos hasta arriba, pegamos. Y ya está, si os fijáis, es que las tablas se respetan todas hasta el final. Lo que han hecho ha sido limitar las altas. Por lo tanto, ahora todas las celdas y todas las filas están iguales. Bien, le vamos a dar a aplicar, pero nos pregunta, ¿deseamos guardar en el resto de tablas ETV1 porque hay hasta 4? Le vamos a decir sí. Lo aceptamos y comprobamos. ETV1, 2 también está aplicado, ETV1, 3 aplicado y ETV1, 4 aplicado. Siguiente paso, este, como os lo dije en el vídeo anterior, es el mapa del modo Rain. Nos vamos a ir a la tabla del mapa normal. Lo mismo, si os fijáis, encima aquí hay cosas un poco pues, más raras, ¿vale? Pero nos interesa sobre todo el 100. Y aquí está todo bien. Va de menos a más. Por lo tanto, aquí ya lo hemos dejado todo igual y bien. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Guardar en todas? Sí. Lo comprobamos. Perfecto. Siguiente, vamos a ir al mapa 3, que es el Sport. Entonces, muy bien, pues ya estamos en el mapa ETV3 y vamos a hacer el mismo procedimiento.
Y si os fijáis en la tabla del 69%, aquí le empieza a bajar. Por lo tanto, lo igualamos todo. 59, 60, tal. Ya está. Todo está incremental, ¿vale? Todo va incrementando poco a poco a medida que se le va pidiendo. Aceptamos. Y guardamos en todo. Bien. Este sería el paso más básico para deslimitar la Tiger 900 o cualquier moto Triumph compatible con el Tune Eco, ¿de acuerdo? ¿Se puede ir más allá? Pues sí que se puede ir más allá. Si queréis, lo vemos. Las mezclas de aire combustible, como podéis ver aquí abajo, en rojo, pues son mezclas muy bajas. Son lo que se llama una mezcla pobre en gasolina, porque esto es la relación de el porcentaje de aire respecto a la gasolina. Como podéis ver, en todas estas revoluciones está el 14,5% y si le pedimos más ya a más revoluciones, aumenta la mezcla, le va bajando a un 13% de aire solo o incluso cuando ya le achuchas al acelerador, un 12,5%. Bien, si queréis esto se puede modificar, pero lo vamos a explicar más adelante. Ahora mismo el vídeo es sobre apertura de mariposas. Así que una vez hecho esto, le vamos a dar a mapa, guardar como y le ponemos, si queréis, otro nombre, 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y guardamos. Y ya se ha guardado el mapa. Siguiente paso va a ser ir a vuestra moto, conectaros con el OBD Link y descargar el mapa en la moto. Pero eso lo dejamos para el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya servido. Cualquier duda, por favor, dejadlo en los comentarios. Intentaré ayudaros en todo lo que pueda. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvidéis darle like y suscribiros.